Salmo 119, una odisea al corazón de Dios. David, ejemplo de Cristo bajo ataque. A menos que usted reconozca que David es tipo del Señor Jesucristo, el valor pleno de este pasaje le quedará oculto. Las aplicaciones devocionales a nuestro sufrimiento son maravillosas. El saber que el remanente creyente de Israel hallará consuelo e instrucción durante el tiempo de la tribulación es importante. El mensaje verdadero es este: Dios nunca le pedirá que usted soporte algo que Él no haya soportado antes. Todos los aspectos del sufrimiento de David en la aflicción son una sombra profética de lo que Cristo soportó por nosotros. David dijo: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 81. ¿Puede usted ver que esto es lo que sufrió el Señor cuando fue al huerto a orar? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Isaías profetizó ese momento en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo también supo la frustración del desfallecimiento de los ojos al buscar el consuelo en la palabra. En otro de los salmos mesiánicos proféticos que hablan de Cristo, David escribió: mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Salmo 88, 9. Privado de su visión natural, Cristo soportó con paciencia el ataque del enemigo. El doctor Lucas nos explica la escena en casa del sumo sacerdote. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 22, 64. ¿Recuerda la ilustración del odre al humo que David usó? Con ella nos decía que estaba agotado, vacío, sucio por el humo y seco. Jesús supo lo que era esa sensación. Ningún otro salmo nos presenta un mejor cuadro profético del Señor en la cruz que el Salmo 22. Nos da los pensamientos de Jesús durante esas horas en la cruz y verdaderamente es un gran pasaje de la Biblia. En el Salmo 22, 14 al 15 tenemos un vistazo al interior de la mente y del corazón de Cristo en ese momento de aflicción suprema. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En el versículo 17 leemos: contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. No hay mejor manera de describir esto que decir que él fue como una vieja bota de cuero colgada sobre el fuego del infierno para secarla. Job no podría haber entendido la forma maravillosa en la que él también nos ilustra la angustia de Cristo en la cruz. Él dijo: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Job 30:30. ¿Cree que está siendo objeto de trato injusto por parte de su enemigo que cava hoyos para tender trampas en su camino? Considere lo que tuvo que sufrir nuestro Maestro y Señor. En esta profecía mesiánica, David escribió:
porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Salmo 35, 7. Ya vimos que la primera vez que un hombre en la Biblia es echado en un hoyo fue en el caso de José, otro tipo de Cristo. Dos grandes tipos de Cristo, David y José, ilustran la constante batalla que Satanás libra intentando atrapar al Señor. La persecución descarada no fue algo desconocido para el Señor. Hay muchas referencias bíblicas que vienen a la mente, pero Mateo 26, 60, 61 es un ejemplo representativo de ellas. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando estamos justo en el límite de nuestras fuerzas, cuando estamos débiles y a punto de desplomarnos, solo tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor cuando fue colgado de esa cruz. Isaías nos describe la escena gráficamente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 al 5. Ahora bien, no pierda de vista lo siguiente. Aún las preguntas desesperadas de David nos presentan un cuadro profético de lo que el Señor sintió aquella tarde en la cruz. Sí, el perfecto, aquel que no conoció pecado, clamó. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Aún esto había sido profetizado palabra por medio de David en el Salmo 22, 1. Todo lo que David sufrió, todo lo que usted y yo podamos sufrir, todo ello lo sufrió el Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. No es pecado el ser llevado al límite mismo de las fuerzas humanas. El ser llevado hasta el límite no es necesariamente un indicativo de carnalidad. No constituye violar la fe el clamar en angustia ante un Dios que nos ama. Jesús lo hizo. Es por ello que Pedro escribe en 1 de Pedro 4, 12 al 13: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado hasta el límite, casi echado por tierra, pero solo casi. El diablo casi lo derrota, pero solo casi. Las esperanzas estaban casi perdidas, pero solo casi. Las fuerzas del infierno imaginaron que casi habían logrado una gran victoria. Casi, pero solo casi. Usted también podría hallarse al borde de sus fuerzas. Casi, pero solo casi.